Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra. Hoy con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Juan Mari, buenas tardes, noches, bienvenido. Muy buenas tardes, noches, querido reverendo Noel, y como decimos siempre, muy buenas noches también, o buenas tardes, a nuestro equipo de La Palabra hoy. Y para nuestros amigos y hermanos que nos escuchan, pues decimos buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de cuándo se unan a nosotros. Eso, y del país donde también nos sintonizan. Bienvenidos. Continuamos con las reflexiones del libro del profeta Ezequiel. En esta ocasión hablaremos de Ezequiel, un profeta de esperanza plena. Hablaremos de los capítulos del 40 al 48, así que tendremos bastante lectura para nuestros oyentes y luego recordarles también que cualquier inquietud pueden compartirla con nosotros mediante nuestro número de WhatsApp. Aunque en esta ocasión la respuesta se la compartiremos de forma directa a través de nuestro WhatsApp, responderemos las inquietudes, ya que solamente aquellos que nos estén escuchando en el territorio nacional podrán compartir en este momento la participación en esta emisión del programa, una emisión especial. Antes de comenzar, Juan Mari, si nos puedes dirigir un momento de oración. Sí, vamos a pedirle al Señor su bendición sobre nosotros y sobre nuestro programa. Y si me lo permites, Noel, vamos a recordar hoy de forma muy especial a nuestros amigos y hermanos de la República de Colombia, que en estos momentos especiales que estamos viviendo para ellos son momentos especialmente trágicos. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento, Señor, elevamos a ti nuestra oración, como hacemos siempre en cada programa, pidiéndote tu iluminación, pidiéndote, Señor, que seas tú quien dirijas siempre nuestras palabras y quien dirijas, Señor, siempre el estudio de tu santa palabra, la Biblia. Pero de manera muy especial, en este día, Señor, nos acordamos de nuestros hermanos, la República de Colombia, de todos nuestros hermanos y amigos de aquel gran y noble país que están sufriendo unas situaciones muy trágicas. Te pedimos por ellos, así como también por cualquier otro hermano de cualquier territorio que el sol alumbra, que esté también sufriendo. Te pedimos tu bendición para todos los que sufren. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 También tenemos en cuenta a nuestros hermanos de México, de la Ciudad de México, de ese accidente bastante catastrófico, y tenemos en cuenta y oramos también por las familias de aquellos que han pasado a la presencia del Padre. Amén. Amén. Tellería, si podemos hacer un breve resumen de lo que hemos visto en capítulos anteriores de Ezequiel, para así también introducir, porque hoy finalizamos estas reflexiones sobre Ezequiel. Así es. Bueno, hemos visto así, vamos a decir, en grosso modo y de forma muy rápida, que Ezequiel es un profeta muy especial que vive en un tiempo muy especial para la historia del pueblo judío, que es la cautividad de Babilonia, y es un profeta a quien Dios comisiona de una manera muy particular para que dé ánimo, para que dé esperanza a un pueblo que ya no tiene ninguna. El profeta Ezequiel es el profeta que con mayor claridad presenta a Dios cerca de su pueblo
en el sentido de que no está circunscrito el Señor a un lugar o un templo, sino que cuando el pueblo es llevado en cautividad, Dios también va con ellos. Ezequiel es el profeta que nos presenta unas imágenes realmente escalofriantes de juicio, de destrucción, con ese estilo apocalíptico que, según dicen, él inicia en el Antiguo Testamento, pero también es el profeta que presenta los cuadros más hermosos de esperanza para Israel. Y como dijimos, por algo se le llama a Ezequiel el padre del judaísmo. Estupendo. Luego también es muy importante, queridos hermanos, que recordemos que todo el lenguaje apocalíptico con el que nos encontremos, principalmente con este libro que hemos estado estudiando, no es para infundir miedo, para infundir terror en sus lectores o en aquel tiempo en sus oyentes, sino para infundirles esperanza. Entonces siempre tenemos que tener, o estaríamos invitados a tener en cuenta esto de que todo lenguaje apocalíptico es para transmitirnos esperanza. No solamente debemos quedarnos con los signos, con los símbolos terroríficos en algunos casos que podemos leer, sino ir más allá y ver esperanza en medio de la desolación. Muy bien, Tellería, pues entonces, Ezequiel, un profeta de esperanza plena. Los últimos capítulos, de los que hoy también estamos teniendo en cuenta, del 40 al 48, ¿qué importancia revisten estos últimos capítulos para este libro de Ezequiel del cual hemos estado hablando todo este tiempo? Pues mira si revisten importancia que precisamente en los círculos especialistas y de exegetas de la Biblia, a estos últimos capítulos se les da el nombre técnico de la ley de Ezequiel, es decir, la Torá de Ezequiel. ¿Por qué razón? Porque en ellos el profeta da unas pinceladas de un color muy vivo, es como si Ezequiel fuera un gran pintor de aquellos impresionistas, como los franceses del siglo XIX, unas pinceladas que dan la impresión de que toda la vida de Israel se tiene que regular de una forma completamente distinta de lo que había sido hasta ese momento. No solamente es la vida de cada israelita individual, sino que también es la vida cultural, la forma de adorar a Dios. Ezequiel en estos capítulos da la impresión de que nos presenta una extraña y vastísima construcción que a veces no se sabe bien si es un templo, a veces no se sabe bien si es una ciudad, si es las dos cosas a la vez, y nos habla incluso de un país completamente nuevo, un país renovado, un país distribuido de una forma diferente a lo que había sido la distribución de la tierra de Canaán en tiempos históricos. Nos habla también de un sacerdocio renovado. Podríamos decir que Ezequiel con esta última gran visión, la de los capítulos 40 al 48, la Torá de Ezequiel, lo que está presentando es, por supuesto, en un lenguaje muy simbólico, y me alegro mucho de lo que tú has apuntado ahora mismo acerca del lenguaje simbólico, lo que está presentando Ezequiel es una especie de borrón y cuenta nueva. Es decir, Dios hace tabula rasa de todo lo que ha sido la triste, la desgraciada, la ingrata historia de Israel, porque quiere presentar algo completamente diferente. En esta sección se presenta la descripción de un nuevo edificio, o sea, toda esta sección se refiere o presenta una nueva, por así decirlo, una nueva etapa, una nueva construcción, o ¿cómo podemos entender esto, Juan Mari? Bueno, fijémonos bien que la mayor parte de estos capítulos sí parecerían dedicarse a una exhaustiva descripción de de un nuevo templo, pero un nuevo templo que a veces tiene visos de no ser un templo, sino ser una ciudad completa. Pero también hay algo más. Por ejemplo, en el capítulo 47 nos encontramos con una imagen extraordinaria, la imagen de unas aguas vivas que surgen de ese nuevo santuario, unas aguas vivas que por donde quiera que pasan imparten vida,
hacen que incluso el desierto se vivifique, y es esos ríos de agua viva que luego Jesús, nuestro Señor Jesucristo, iba a mencionar más tarde, pero dándole un significado completamente distinto, es decir, aclarando el significado de lo que tiene en la profecía de Ezequiel. Por otro lado, el capítulo 48, que es el último, más que un edificio, lo que describe es la nueva disposición, la nueva distribución de la Tierra Santa. Es evidente que Ezequiel, como sacerdote que es, como dijimos desde el primer momento, como hombre preocupado por la santidad de Dios, como hombre preocupado por el culto que Israel debe tributar a Dios, va a dar a todo ese conjunto, a toda esa gran visión de conjunto, con lo que es propiamente las grandes edificaciones del templo, la distribución de la tierra, las aguas vivas que surgen del santuario, le va a dar una importancia vital. El enfoque que Ezequiel da a esta visión simbólica tan sumamente extraordinaria y a veces, atención, tan sumamente difícil de entender, porque incluso la expresión en el texto hebreo original, según nos dicen los especialistas, es un poquito complicada, no siempre está claro lo que significa. A todo ello, Ezequiel le quiere dar un sentido muy especial, que es la nueva esperanza que Dios tiene reservada para su pueblo. Estupendo. De Sevilla, un hermano nos escribe y nos dice que si esta visión o esta prefiguración de un nuevo templo tiene algo que ver con el templo inaugurado por nuestro Señor Jesucristo, el de su propio cuerpo. Efectivamente, muy bien, pues nuestro hermano, nuestro amigo de Sevilla se nos ha anticipado. Efectivamente, vamos a decirlo así de claro. Jamás en la historia posterior del pueblo judío, aunque sí que es cierto, lo leemos también, por ejemplo, en el libro de Esdras, el libro de Nehemías, lo leemos, por ejemplo, en los libros de Ageo y Zacarías, aunque es cierto que los judíos al regresar, o al menos un pequeño contingente de ellos, un pequeño porcentaje, al regresar a su tierra patria, una de las primeras cosas que van a hacer es reedificar la ciudad de Jerusalén, perdón, y por supuesto reedificar el templo en el lugar donde había estado el templo de Salomón. Sí que es verdad que esta visión, tal como Ezequiel la describe, nunca se va a edificar de forma literal. Y entendemos entonces que las palabras de nuestro Señor Jesucristo, tal como las leemos, por ejemplo, en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan y capítulo 19, donde Jesús dice a los judíos: destruid este templo, el templo que había en Jerusalén, y en 3 días lo reedificaré, que luego el evangelista dice claramente que no se refería a ningún edificio, sino a su propio cuerpo, que iba a ser resucitado. Entendemos que ahí está la clave de todo este pasaje. Efectivamente, lo que está viendo en imágenes, digamos, en sombras, lo que está viendo el profeta Ezequiel en esta visión, como si fuera una gran ciudad con una serie de características o un gran santuario, todo eso apunta directamente a ese templo único, perfecto e indiscutible que es nuestro Señor Jesucristo. Y atención, al ser Jesucristo el gran templo de Dios, al vivir en nosotros Jesucristo a través del Espíritu Santo, como dirá San Pablo, nos hace a nosotros a su vez templos del Señor. Y ahí está efectivamente el sentido, el cumplimiento pleno de esta gran profecía de Ezequiel. Podríamos entonces, Juan Mari, decir de que el mensaje principal de toda esta sección y la trascendencia que puede tener para lectores cristianos estos últimos 9 capítulos, por así decirlo, es precisamente eso, el cumplimiento de esto en Jesucristo. Totalmente. Además, fijémonos en un pequeñito detalle, que Ezequiel 48 termina con una declaración que es lapidaria. Dice que el nombre nuevo que tendrá la ciudad templo simbólica de Dios, esa ciudad que él ve, o ese templo que él ve, esa magnífica construcción que él ve, el nombre es, según dicen las palabras en hebreo, Adonai Shammah, es decir, el Señor está allí. Y eso hace alusión
a que Ezequiel entiende que a partir de un momento determinado, que será futuro para él en la historia de la salvación, la presencia de Dios entre su pueblo será permanente. Y leyendo las Sagradas Escrituras y llegando al Nuevo Testamento, que es el pleno cumplimiento del Antiguo, encontramos que efectivamente la presencia de Dios es una realidad permanente únicamente en Cristo en medio de su pueblo. Cuando Jesús dice en unas palabras que todos hemos escuchado más de una vez, allí donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando nosotros como creyentes celebramos cada domingo el sacramento de la Cena del Señor, la Sagrada Comunión o la Santa Eucaristía, según los nombres que se le da en las distintas tradiciones cristianas. Y cada vez que decimos al consagrar el pan y el vino, tomad, comed, esto es mi cuerpo, o luego bebed todos de él, esto es mi sangre, o el cáliz de mi sangre, según las distintas fórmulas, estamos declarando que Cristo está allí. La profecía decía que el nombre de la ciudad en aquel momento ya sería para siempre: el Señor está allí. Nosotros, al actualizar la promesa de Dios como creyentes en nuestro culto cristiano y en nuestra vida cristiana, decimos que el Señor está con nosotros, que Cristo es Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, pero no Dios con nosotros de forma esporádica, sino Dios con nosotros de forma permanente. Es decir, que la profecía de Ezequiel se cumple plenamente y mucho más allá de lo que es simplemente la imagen de una ciudad o de un templo, de unas aguas, mucho más plenamente de lo que se hubiera podido jamás imaginar el profeta, se cumple en la persona, en la obra de Cristo y en la presencia real de Cristo en la vida de la Iglesia. Y es más, nuestro Señor lo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que ese Emmanuel, ese Dios con nosotros, continúa con nosotros y estará con nosotros, así como anunció el nombre de la ciudad que vio Ezequiel, lo de el Señor está allí. Entonces es muy, muy importante y muy interesante. Juan Mari. Fíjate, perdona, Noel, un detalle. Fíjate, Sí. si tú ahora mismo lo estabas diciendo, yo lo estaba pensando en el momento que tú lo decías. Digo, claro, es así. Fijémonos que Ezequiel, que es un profeta que vive en el Antiguo Testamento, que él todavía no ha conocido al Mesías, él da el nombre simbólico a aquella gran visión que tiene, dice: el Señor está allí. Pero nosotros que ya vivimos en la época del cumplimiento, nosotros que ya por la gracia de Dios hemos conocido al Mesías, que por la gracia de Dios tenemos el Nuevo Testamento, tenemos los Evangelios, sabemos cómo fue la pasión, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ya no decimos el Señor está allí, nosotros decimos el Señor está aquí. Es decir, lo que Ezequiel veía como un cumplimiento que tenía que ser para él en la lejanía, nosotros como Iglesia de Cristo lo declaramos como un cumplimiento que ya es real ahora. Ezequiel decía: el Señor estará allí. Nosotros decimos: el Señor ya está aquí y está para siempre. Sí, como dice el Salmo, ¿no? El Señor está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. De manera que ya has comentado algo, Juan Mari, te lo vuelvo a preguntar por si acaso se nos ocurre algo que podamos repetir. Este nuevo templo, ya lo has dicho, no se construye literalmente en plan un edificio. Es el día de hoy y no se ha construido, pero sí está reflejado en nuestro Señor. Incluso en el capítulo 37, si no me equivoco, hablaba de un río de aguas vivas, y Jesucristo dijo de que Él nos dará de una agua que emanará luego de nuestro corazón un río de agua viva. ¿Algo más que añadir al respecto? Sencillamente decir que realmente el pueblo de Israel, que curiosamente era el pueblo a quien se dirigía en primer lugar la profecía de Ezequiel, pues no tuvo en ningún momento, en los momentos históricos desde la restauración hasta la llegada del Mesías, no tuvo en ningún momento en mente el proyecto de tomar al pie de la letra el libro de Ezequiel o las profecías de Ezequiel y aplicar todo aquello que se veía en la visión para decir: vamos a construir literalmente el templo así. No, nunca lo entendieron como algo que tenía que ser literal.
En este sentido, queremos hacer una cierta advertencia, ¿verdad? De no caer nunca en la trampa, nunca, de entender que las profecías del Antiguo Testamento deben tener un cumplimiento material, literal, en momentos determinados del futuro histórico. Por ejemplo, pues si Ezequiel habla de ahí de aguas, pues decir, no, pues tendrá que salir un río de aguas de tal ciudad que haga esto o lo otro. No, eso no se cumplirá así. Eso ya se cumplió en la persona de Cristo. No habrá en Jerusalén o en ningún lugar de Palestina, o quiero decir, de Tierra Santa, ¿no? No tiene por qué haber jamás un templo que siga estas medidas exactas, ni tiene por qué distribuirse la tierra de esta manera. Todo eso es un lenguaje simbólico. Realmente, Cristo, nuestro Señor, da a la profecía de Ezequiel y a la profecía en general del Antiguo Testamento un cumplimiento mucho mayor, mucho más trascendental de lo que los propios profetas hubieran podido imaginar. Nosotros como cristianos lo que hemos de hacer es, en todo momento, cada vez que leamos en las Sagradas Escrituras el Antiguo Testamento, profecías como la de Ezequiel, profecías como la de Isaías, profecías como la de cualquier otro de los profetas que encontramos ahí, ver cómo Cristo ha cumplido y cómo incluso ha rebasado el cumplimiento de Cristo todo lo que allí está escrito, y dar muchísimas gracias a Dios por ello. La Iglesia vive en tiempos de cumplimiento. La esperanza de la Iglesia no es sencillamente que se vayan a cumplir ciertas profecías del Antiguo Testamento en el futuro. No, la esperanza de la Iglesia consiste en que el Mesías ya cumplió todo eso y ahora nosotros esperamos su regreso. Estupendo. Juan Mari, nos preguntan que qué más, qué habrá pasado con Ezequiel si murió en el destierro, o sea, cautivo. ¿Qué sabemos de él extra bíblico? Nos preguntan. Pues la realidad es que muy poco. Además, Ezequiel, pobre Ezequiel, tuvo la mala fortuna de que hubiera rabinos que al no entender bien sus palabras, al no entender bien su profecía, pues lo que sí que entendieron, pero lo entendieron mal, es que Ezequiel era una especie de rebelde a la autoridad de la ley de Moisés. Y por eso, como decíamos en un momento, ya hace algunas semanas, al comienzo de esta serie, pues prácticamente proscribieron su lectura. Esa fue la gran desgracia del profeta Ezequiel, que él afortunadamente no vivió. El profeta no vivió para ver esa distorsión de su libro. Ezequiel, como otros muchos cautivos que fueron llevados a Babilonia en su juventud, Ezequiel sin duda alguna murió en el destierro. Y podemos imaginar, esto no lo podemos saber seguro, pero por lo que su libro nos deja entender acerca de su personalidad, acerca de su carácter, acerca de los rasgos que lo definían a él como profeta, como sacerdote y como siervo de Dios, podemos imaginar que Ezequiel en todo momento fue una lámpara permanentemente encendida para transmitir esperanza a su pueblo. No olvidemos que el libro de Ezequiel en algunos pasajes muy concretos hace alusión a los cautivos que están allí en Babilonia, hace alusión a los grupos de cautivos judíos con los que él habla, con los que él mantiene una relación constante, lo que nos da a entender, lo que nos permite suponer y probablemente no equivocarnos, que Ezequiel fue siempre, en todo momento, un referente para aquellos cautivos que estaban en Babilonia y que habían perdido la esperanza, pero que a través de las palabras de este profeta, pues la podían mantener. Personalmente yo creo que Ezequiel debió ser en aquellos momentos difíciles para el pueblo judío un referente, porque además en su calidad de sacerdote para aquellos cautivos judíos representaba algo que era sagrado, era una especie de nexo viviente con lo que había sido su historia, con lo que había sido la trayectoria del pueblo hasta aquel momento. Si Ezequiel hubiera sido uno más entre ellos, pues a lo mejor incluso al hablarles de visiones que tenía, a lo mejor lo hubieran considerado mal, ¿no? Como una persona que no estaba bien, como una persona pues desequilibrada. Pero el hecho de haber sido también un sacerdote y el hecho de ser alguien preocupado, como evidencia en su libro,
por la santidad de Dios y por la santidad del pueblo, sin duda alguna que para aquellos judíos, por lo menos para los que tuvieran un poco de conciencia y quisieran recordar sus tradiciones patrias, Ezequiel debió ser un referente, alguien a quien me imagino más de una vez se dirigirían para hacer consultas y a quien más de una vez le pedirían, oye, ¿hay alguna palabra de parte del Señor? Yahvé, Jehová, ¿te ha dicho algo para nosotros? Porque sin duda alguna lo necesitaban. Podemos imaginar que el ministerio de Ezequiel no se concluye cuando él cierra ya su libro o deja de escribir su libro, escribe el último versículo del capítulo 48, sino que sin duda alguna él siguió esa misma trayectoria de fe, de esperanza, de confianza en Dios hasta el final de sus días, pero no sabemos más de él. Sí que hemos encontrado, eso sí, que hay, me parece que está en el Irak actualmente, hay una serie, hay algún monumento por ahí, algún monumento, si desgraciadamente el Estado Islámico no lo ha hecho saltar por los aires, lo cual es muy de temer, o no lo hizo saltar por los aires en su momento, como digo, muy de temer. Ha habido por ahí alguna especie de santuario en el que se dice en la tradición islámica, no en la tradición judía, que es la tumba del profeta Ezequiel. Podría ser. Desde luego, si se conserva o se ha conservado en la tradición islámica que allí estaba enterrado un gran profeta israelita, eso quiere decir que se mantuvo el recuerdo de Ezequiel como un profeta o una figura muy importante, no solamente entre los judíos residentes en Babilonia, sino que eso también pasó muchos siglos después a las nuevas poblaciones árabes que ocuparon el país, lo cual pues sería realmente una evidencia de la importancia del recuerdo de este profeta. Una preguntita, Juan Mari. Cuando vino la profecía a Ezequiel en un país extranjero, luego podemos leer, ¿no?, el sentimiento de algunos nacionalistas judíos, como por ejemplo en el Salmo 137, que allí se puede apreciar el sentimiento de añoranza, de morriña, dirían allá en Galicia, de su tierra. El hecho de que le venga la profecía en un país extranjero, no hubo problema con aquellos judíos legalistas o ultraconservadores, que luego, por ejemplo, como en el caso de los suplementos griegos de Daniel, que luego fueron rechazados, o todos aquellos libros proféticos que, según dicen algunos, los rechazaron por estar escritos en griego y no en hebreo. ¿No pasó algo similar también con Ezequiel? Ezequiel tuvo el gran problema, como decíamos, de que al describir en esta última parte sobre todo, que por eso le llamaban la Torá de Ezequiel, al describir unos rituales diferentes de los que habían sido los del santuario antiguo, al describir un tipo de culto que no se parecía mucho al del santuario antiguo, al describir unas realidades nuevas, simbólicas por supuesto, resulta que los concienzudos rabinos que hubo después en Palestina entendieron que aquello era contrario a la ley de Moisés. Y por eso, como decíamos, le pusieron la interrogación al libro de Ezequiel diciendo, libro peligroso. Gracias a Dios que hubo rabinos también mucho más sensatos, como el célebre Akiva, que vivió ya en el siglo I de nuestra era, primero y segundo, a caballo entre el siglo I y el siglo II de nuestra era, que sin embargo supieron encontrar en el libro de Ezequiel, bueno, y en otros que también pusieron los judíos en solfa, como por ejemplo el libro de Esther, ¿no?, pues que no querían que entrase en el canon, o el libro del Eclesiastés, ¿no?, porque lo veían demasiado descreído. Bueno, gracias a Dios hubo rabinos como Akiva y otros más, pero este suele ser el que los capitaneaba, ¿no?, o quien ha quedado más el nombre. Bueno, pues que supieron encontrar en estos libros del Antiguo Testamento, supieron encontrar un mensaje realmente importante y supieron entender que Dios hablaba a través de esos libros. Por lo tanto, se conservaron en la Sagrada Escritura. Si, como tú dices, esas facciones ultranacionalistas hubieran vencido, vamos a suponer, hubieran ganado, pues varios de los libros que no tenemos en el Antiguo Testamento, que tenemos, perdón, en el Antiguo Testamento, Ezequiel entre ellos, no los tendríamos. Y desde luego ya ha sido también, a tenor de lo que habías comentado, pues una lástima y un error grande que en muchas ediciones de la Biblia hoy no aparezcan una serie de libros del Antiguo Testamento que aparecen en otras,
y que son realmente libros útiles, que son realmente libros espiritualmente buenos para leer y que son libros que edifican al pueblo de Dios, como reconocieron sin ir más lejos los propios reformadores. Nos referimos a los libros que se llaman deuterocanónicos, ¿no? Hemos de, en este sentido, queridos hermanos, aunque suene muy revolucionario, reivindicar el derecho que tenemos los cristianos para leer la Biblia completa, no una Biblia expurgada, ¿eh? Porque incluso en esos libros deuterocanónicos, que debido precisamente a prejuicios de los judíos palestinos, algunas ediciones de la Biblia han retirado, en esos libros también hay mensajes de alto contenido, de alto valor espiritual para la Iglesia de Cristo, por supuesto que sí. Y desde luego, gracias a Dios que no pudieron eliminar Ezequiel. Totalmente, totalmente, porque en realidad, según se dice en la Reina Valera original, en las primeras versiones de la Reina Valera existían los deuterocanónicos y fueron retirados por sociedades bíblicas muy recientemente. Así que algunas nuevas versiones de la Reina Valera ya traen los deuterocanónicos incluidos, pero sería importante de que todos tuviéramos, como dijo San Jerónimo, decía San Jerónimo, ¿no? De que es bueno que la iglesia también lea estos libros deuterocanónicos, y por error también algunas denominaciones evangélicas les suelen llamar libros apócrifos, pero es por un poco de ignorancia en los términos. Apócrifo significa oculto, no pueden ser ocultos, más son deuterocanónicos o del segundo canon, como se leería. Muy bien, Tellería, para que no nos metamos a los deuterocanónicos, algún día podemos hablar detalladamente de este tema de los deuterocanónicos, porque a mucha gente le llama la atención, ¿no? De que una Biblia tiene 7 libros más y otra 7 libros menos. Entonces, eso. Y luego también habían 7 libros también deuterocanónicos en el Nuevo Testamento, que tuvieron durante mucho tiempo en duda, según dicen algunos. A ver si algún día preparamos aunque sea un programa solo sobre esto. Yo creo que será muy interesante. Tellería, ¿cómo debemos leer el libro de Ezequiel? En una fórmula, como si fuesen las conclusiones. Bueno, pues vamos a decirlo así, de forma, como tú dices, ¿no? De conclusión, de forma lapidaria. El libro de Ezequiel, los cristianos hoy, los discípulos de Cristo de hoy, debemos leerlo por encima de todo como una evidencia indiscutible del amor, de la compasión, de la misericordia de Dios para con su pueblo, para con aquel antiguo pueblo judío y, por supuesto, para con el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, donde tienen cabida judíos y gentiles. Amén, amén, estupendo. Pues hemos llegado, queridos hermanos, queridas hermanas, al final de estas reflexiones sobre el libro de Ezequiel. Hemos tenido 6 capítulos, o sea, 6 emisiones del programa dedicados a Ezequiel. Recordarles que están ya colgados en nuestro canal de YouTube. Si alguno quiere ver los 6 completos para tener el estudio completo, lo puede hacer, y también allí puede ver en la lista de reproducción de la palabra hoy. Ahí puede ver todos los capítulos en el orden que los hemos ido recibiendo, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Hoy finalizamos estas reflexiones sobre el libro de Ezequiel, y Tellería, un adelanto de qué hablaremos en las próximas reflexiones, que correspondería del Nuevo Testamento, según tengo entendido. Efectivamente, puesto que así dijimos que sería un libro del Antiguo y un libro del Nuevo, pues vamos a intentar ver unos pocos episodios, en unas pocas sesiones, un escrito muy importante del Nuevo Testamento, que es la Epístola a los Hebreos. Estupendo. A los Hebreos. Pero, atención, tenemos que cumplir con 2 importantes compromisos. Hay un compromiso que es, como dijimos hace tiempo, el libro de Daniel, que este vendrá después de Hebreos, si Dios quiere. Y puesto que tú ya has lanzado y hay un guante, pues tendríamos que también decir algo de los libros deuterocanónicos. Eso podemos decirlo después de Daniel. Totalmente de acuerdo. Sí, porque en Daniel incluso hay suplementos griegos de Daniel que no salen en según qué versiones de la Biblia. Entonces, pues ahí lo tenemos. Próxima semana, si Dios así lo permite, iniciamos las reflexiones sobre el libro de los Hebreos, que durante mucho tiempo también se le llamó Carta a los Hebreos. Ahora ya se le conoce como libro. Entonces,
tendremos algunas reflexiones sobre ello, así que están totalmente, cordialmente invitados. Agradecemos a nuestros hermanos que nos han escuchado, que han compartido con nosotros a través de la radio en este horario especial. También agradecemos a aquellos que comparten con nosotros sus inquietudes, también sus envíos de mensajes felicitándonos tanto a Radio Anglicana, al programa, como también al reverendo Juan María. También agradecemos a aquellos hermanos que durante el programa han estado compartiendo también sus buenas intenciones y sus oraciones por México y por Colombia. También a aquellos que oran por todo el mundo, porque todos estamos en mala situación, unos por pandemia y otros por conflictos sociales y otros pues por accidente. Así que agradecemos a todos su participación, ya que de esta manera también nos animan a continuar esforzándonos por mejorar la calidad tanto del programa como también del contenido del programa, ya que creemos que es, y según lo que vosotros nos habéis dicho, también es de gran bendición para el pueblo de Dios. Así que muchísimas gracias a los hermanos que nos escuchan a través de Radio Anglicana, en la página web, en las aplicaciones. Recordarles que a partir de en la emisión de las 8 de la tarde, cuando hemos comenzado este programa, también se ha estado actualizando el programa también en el canal de YouTube, para que ustedes puedan regresar, adelantar y estar al tanto y al pendiente de todas las reflexiones que hemos tenido de Ezequiel. Juan Mari, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias también por tu disponibilidad para acontecimientos como el que hemos tenido hoy, y gracias también por compartir tus conocimientos, porque creemos, y el pueblo así nos lo dice, los hermanos que nos escriben, nos hablan y nos envían reacciones a este espacio, de que les es de mucha bendición. Juan Mari. Pues muchísimas gracias, Noel, a ti y a todo el equipo de Radio Anglicana, y por supuesto muchísimas gracias a nuestros radio oyentes. Y damos gracias a Dios de que el programa este especial de hoy se ha podido hacer. A lo mejor en otro día, quizás por horarios distintos, no, pero hoy ha dado la casualidad, vamos a decir así, no creemos en las casualidades, pensamos que es providencial. Damos gracias a Dios de que hoy hemos podido estar aquí fuera de la hora habitual, pero cuando volvamos la semana que viene a la hora habitual, pues no habrá ningún problema. Y si algún día hay que hacer algún programa especial, pues a ver si encontramos la hora apropiada. Siempre es un inmenso privilegio colaborar con Radio Anglicana. Muchas gracias, Juan Mari, y sobre todo gracias por esa disponibilidad, porque sabemos que también es obra de Dios. Así que muchísimas gracias, y a nuestros oyentes les invitamos para dentro de 8 días pueden ir preparándose, adelantándose un poco, leyendo del libro de los Hebreos, y así pues también hacemos más ameno y más interactivo el programa dentro de 8 días. Nos despedimos hasta la próxima semana, si Dios así lo permite, a la misma hora, aquí en Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo la buena noticia.